¿Qué tal, amigos? Estamos en un nuevo programa de Revelaciones sin Fronteras. En cabina estamos Jorge Rojas, quien les habla Renzo Sánchez, en la producción Fernando Perales. Y el día de hoy tenemos una sorpresa. Acaba de llegar nuestro gran amigo Mario Segarra, quien tiene hartas novedades que contarnos ahora en este nuevo programa. Eh, pero más o menos vamos a situarnos un poco en el panorama actual. Mario, ¿cómo van los trabajos del reconocimiento del fenómeno OVNI en el país en relación a todos los trabajos que has venido haciendo para la búsqueda de la desclasificación de los archivos OVNIs en el país, obviamente? Bueno, Eh, sí, Sabemos que últimamente el ex ministro de Defensa, quien fue anteriormente Pedro Cateriano, ahora es el ministro, es prácticamente el canciller. canciller, mi premier. Entonces, el premier, perdón. ¿Hay algún tipo de acercamiento con el premier actualmente? Bueno, en primer lugar, muchas gracias Renzo, muchas gracias Jorge nuevamente por nuevamente ya no quiero más cuántas invitaciones ya ustedes me han hecho, pero quiero decir también que estos videos y entrevistas de Revelaciones sin Fronteras, y esto quiero decirlo en primer lugar antes de comenzar el tema, están siendo muy visitadas en YouTube y están muy bien consideradas, así que lo felicito y bueno, y también me felicito a mí y a Fernando Perales por estas buenas producciones que están llevando y sobre todo moviendo la conciencia de la gente en el Perú y en el mundo para tratar de una manera más seria el tema del fenómeno OVNI. En cuanto a tu pregunta, Renzo, bueno, yo te podría decir que han habido muchas novedades, tan es así que estoy trayendo una serie hasta de 4 o 5 nuevos documentos secretos del gobierno americano sobre ovnis, tanto en Perú, un caso nuevo de Perú, y otros 4 casos de diferentes partes del mundo, que es esto, vamos a decir, es un nuevo paquete que me ha sido entregado por unas nuevas fuentes confidenciales. Ya el Patriota no tiene nada que ver en este tema, el Patriota ya, vamos a decir, cumplió su ciclo, cumplió su trabajo y ahora hay otras personas que están cumpliendo esta labor. Quiero decir que en cuanto al ex ministro de Defensa Cateriano, que ahora es el premier y presidente del Consejo de Ministros, no hay un acercamiento, pero sí ha habido una novedad que quiero contarle. La revista ufológica digital Alfa, que es una revista digital en internet brasilera, que curiosamente está dirigida por dos jóvenes ufólogos, Rafael Silva Pereira y Tiago Luis Tichetti. Han tenido la consideración hace unos 20 días, y esto quiero también decirlos en sentido de primicia, por fin un medio de prensa brasileño, y que curiosamente, irónicamente, es de propiedad del señor Ademar Guevaer, ¿no? El señor director de la revista UFO Brasil, que se negó desde que salieron estos documentos de la DIFA y de la Oficina de la Fuerza Aérea, ¿no? De la Fuerza Aérea Peruana sobre el tema del ocultamiento de los documentos del 0001 al 0007, se dignó no considerar nuestras noticias, nuestros descubrimientos como hechos importantes. Entonces, sin embargo, irónicamente, estos dos jóvenes colaboradores prácticamente de señora de Marguebaer han considerado, a pesar, de repente están tomando un riesgo, no sé si calculado o no, de haberme podido pedirme los artículos originales para enviarlos y difundirlos a nivel de Brasil y a nivel, por supuesto, de todo el planeta. Quiero decirles que esto ha sido está prácticamente en el internet, prácticamente soy portada de esta revista y ocupo creo que cerca de 2 páginas y media, lo cual es un criterio bastante, y se vuelve a poner al primer plano, del 2015 estoy hablando, hace 20 días, nuevamente el tema del documento 0007 del Oscar Santamaría, y ahora sí la comunidad ufológica brasileña tiene la historia completa. Ya no hay personas que quieran ocultar o que digan que Mario Segarra simplemente preguntó a la Fuerza Aérea qué son los ovnis. No, la mentira se cayó. Y ahora los brasileños tienen la información completa, tienen mi correo electrónico, tienen mi Facebook, tienen mi Twitter y pueden en cualquier momento preguntarme y hacerme cualquier cuestionamiento y sobre todo algún dato adicional que esto. Pero esto nuevamente relanza el tema de la desclasificación OVNI a nivel de Brasil y a nivel de todo el mundo.
Es importante saber que los diques de contención que este grupúsculo ufológico, empresarial, militar y sobre todo de cuestiones de compadrazgos, que es lo que más yo creo, se han cerrado en torno a Mario Segarra, al parecer han comenzado a resquebrajarse. Eso a mí me alegra mucho, no por mí, sino por la verdad en cuanto al tema del fenómeno ovni en el Perú. Como yo dije siempre, hemos enseriado con esta presentación de estos documentos claves de ovnis caídos en Perú y de ovnis observados en Perú. Y curiosamente, con la revelación del director de Black Bowl, Greenwell, que a principios de este año reveló miles de documentos del Congreso norteamericano sobre el proyecto Libro Azul, que por fin se encontraron ahí, incluso se acuerdan, documentos de ovnis en Perú desde el año 1942, que corroboraba lo que justamente yo decía, mi teoría, de que Estados Unidos se había interesado en casos de Perú y sobre todo en casos de toda Sudamérica y del mundo desde probablemente fines del 41-42, curiosamente coincidiendo con el sumario 4 que ya yo les enseñé tiempo atrás, ¿no es cierto? El sumario 4 que era el verdadero manual de ocultamiento de información del manejo de la información sobre los ovnis de la misma Fuerza Aérea norteamericana y del gobierno norteamericano. Es decir, con estas nuevas puestas a primer plano, allá en Brasil ya prácticamente se vuelve a poner nuestro tema que era del 2013, nuevamente 2 años después, a 2015. Ahora, ¿qué es lo que debería pasar en Perú? Yo creo que a raíz de la inercia, en este caso, de actitud de una entidad estatal como es la Fuerza Aérea, que está en obligación de responder sobre los requerimientos, y que la actuación tan pobre, ustedes ya también son testigos en una anterior entrevista que me hicieron sobre el caso del Ovni de Miraflores, que fue prácticamente, no ha habido un comunicado oficial, no ha habido ningún técnico de la Fuerza Aérea que ha salido a decir detalles técnicos de por qué eso es una cometa. Hasta ahora todo ha quedado en cero. Más bien ha habido actitudes de silenciamiento, la utilización de testigos que trabajan para la misma Fuerza Aérea durante más de 30 años para, vamos a decir, ensuciar el tema del Ovni de Miraflores, que era para mí un tema auténtico. Como bien dijo el representante de MUFON en Perú, el señor Fernando Tábara, con el cual me une una amistad, él me dijo que este objeto más o menos debería haber estado a nivel de la isla San Lorenzo, y a una altura bastante considerable para poder haber sido visto entre los dos edificios. Y como dicen, si hubiera habido más fotos, más filmaciones, ¿por qué no aparecen estas fotos y estas filmaciones adicionales? Y es muy extraño toda esta actitud de la Fuerza Aérea. Por eso les digo, Renzo Jorge, que acá todavía hay muchas cosas que hay que explicar de parte de los estamentos del Estado, ¿no? Una cosita, en el caso Sí. de la altura que tú dices, en este caso el Ovni Miraflores, Sí. También el largo, que era algo de 1.8 kilómetros. Uh-huh. Y ahora mira, da la casualidad, no sé si casualidad, de que pasada una semana, eso creo, porque tú has comentado hace un momento, Uh-huh. bueno, antes de empezar el programa, de que creo que la IFA también se ha desactivado, ¿no? Así es, que se ha desactivado aparentemente y nuevamente está en un estado de, vamos a decir, hibernación administrativa, ¿no? O sea, donde que no camina ni un papel para adelante ni un papel para atrás. Claro, y es curioso, ¿no? Porque supuestamente, más bien con este Ovni Miraflores, supuestamente iba a tener más trabajo la IFA, ¿no? Más trabajo, pero de frente a la cuestión de la, digamos, de la sociedad de a pie, ¿no? Uh-huh. Porque eso es lo que ellos dijeron cuando, acuérdense que cuando él se reactiva, no se reinaugura, se reactiva la oficina el 18 de octubre del 2013, curiosamente, después que termina supuestamente mi actividad de invocación de la ley de transparencia informativa, ahora sabemos que debe haber sido por el miedo que tuvo la Fuerza Aérea y el gobierno peruano por la secuencia de, digamos, de buena viada que estaba llevando mi documentación y que podía haber desembocado en una orden presidencial para desclasificar esta información, muy a pesar de la negativa de la Fuerza Aérea y de los otros estamentos del Estado. Mira, volvemos siempre al punto de partida. Esos documentos no le pertenecen a la Fuerza Aérea, no le pertenecen al señor Ollantumala, no le pertenecen al señor Cateriano, no le pertenecen en una palabra a los militares. ¿Por qué? Porque esos documentos son total y exclusivamente suyos, de Renzo, de Jorge, de Mario Segarra, de Fernando Perales, nos pertenecen a los 24 millones de peruanos. Y lo lógico es que deberían ser
desclasificados ya por el tiempo. Les comento un dato más. El avión, no sé si ustedes han pasado por la Avenida de la Peruanidad, donde está el Ministerio de Defensa, y está el cuartel general de la Fuerza Aérea Peruana, está todo junto ahí, ¿no? Uno ve militares pasar, entrar todos los días por ahí, y ven, no sé si ven un avión Sukhoi puesto como un monumento. Al frente del monumento de Jorge Chávez. Quiero que la gente se acerque en algún momento y vea la leyenda del monumento. Y dice ahí clarito, el avión Sukhoi 22, ¿no?, que fue un arma de combate usada en las guerras del Cóndor, en la guerra, ¿no?, del Ecuador, del CENEPA, y que tuvo el servicio activo hasta el año 2006. Se dan cuenta que la misma Fuerza Aérea con sus monumentos me está dando la razón. Si ese avión Sukhoi 22 solamente tuvo el servicio activo hasta el 2006, después del 2006, toda la documentación secreta con respecto a este avión ya está prácticamente obsoleta. Por lo tanto, no debería tener ninguna afectación ni de cuestión de reservada, ni de defensa, ni de soberanía nacional. O sea, ahí, al quedar en desuso un Sukhoi 22 hasta el 2006, es como un Volkswagen del año 71. Ya al 2015 ya está prácticamente desactualizado, ¿no? No es como comprarse pues una 4x4 electrónica, computarizada, ¿no?, con todo el equipos a todo dar, compararlo pues con un Volkswagen del 71. Igualito, el Sukhoi 22 es actualmente como un Volkswagen del 71. Ya a nadie le interesa la aviónica del avión, ni las performances del avión, y por lo tanto, si hubiera esos datos en el expediente 0007, más agua para mi molino, Renzo y Jorge. ¿Sabes por qué? Porque esa leyenda del monumento de la FAP de la Avenida de la Peruanidad me da la razón más a mis documentos. Entonces, daría una razón más legal, ¿ya? Como Mario Segarra invocó la ley de transparencia informativa, el expediente 0007 debería ser el primer expediente que debería ser abierto mucho más rápido, porque al quedar en desuso ese avión, toda la documentación concerniente a ese avión y a sucesos que tengan que ver con ese avión ya quedan listas para ser exhibidas públicamente. Ningún problema. Y es el mismo modelo que usó Santa María. Es el mismo modelo. Lo pueden ver ahí está exactamente tal cual. Insisto con Pedro Cateriano, porque él sentó un precedente en el momento de la reapertura de la DIFA. ¿Okay? Ahora que pasó a ser el premier, obviamente su cargo lo ha dejado otra persona y fue su asistente por mucho tiempo. Así es. Y está ocupándolo desde más o menos el 2 de abril, un tal Jaque Balakivi, algo así su apellido. Sí, Balakivi, sí. Sin embargo, no se ve al parecer, ningún interés en tomar en cuenta seriamente lo que se debe hacer en la DIFA. Porque simplemente si era un cambio de cargo, la DIFA ha tenido que seguir operando, ¿cierto? Y habríamos tenido una respuesta, digamos, contundente, ¿no? Una respuesta más inteligente de parte de la DIFA en relación al ovni que se vio en Miraflores. Exacto. O a otros casos que también se vienen viendo últimamente en la capital. Claro. Incluso el tema de los hombres voladores, curiosamente que es un tema que se ha filmado hasta en 3 o 4 ocasiones en Lima y fuera de Lima, no es un caso que la DIFA, que yo sepa, haya considerado como importante, ni siquiera lo ha tomado en cuenta. Entonces, la pregunta es, ¿por qué toman el caso del ovni de Miraflores en primera línea? Solo porque un congresista de la República lo ha filmado, y eso ya sería también un acto de discriminación, vamos a decir, técnica, ¿no? O de repente social. Porque, o sea, lo que filma un congresista sí es importante, pero lo que filma un estudiante universitario, lo que filma un profesor de una universidad, lo que filma un policía o un heladero, no es tan importante como lo que filma un congresista y que está dentro de un programa de televisión. Yo creo que ahí yo diría, legalmente hay un acto de discriminación. Y otra cosa más, Renzo y Jorge. ¿O estamos hablando de una especie de desidia planificada? Podría decirse que sí, porque hasta ahorita todas las actuaciones, ustedes que incluso pueden ver los mismos programas donde hemos estado conversando, y se hacen una línea, vamos a decir, de algo común, un tronco común. ¿Cuál es el tronco común de todo este comportamiento extraño de los estamentos del Estado, de los supuestos investigadores ufólogos jóvenes agrupados en una asociación, de los contactados, ¿no?, de los grupos de contactados, de los científicos? Entonces, acá es como
vamos a decir, jugar al gran bonetón, ¿no? ¿Quién lo tiene? Tú lo tienes, yo no lo tengo. ¿Él lo tendrá? No, pues es así como el juego tonto del gran bonetón. ¿Y a quién benefician con esa, vamos a decir, con ese, hacer el avión, como decíamos en la década de los 70, ¿no? Hacernos el avión o hacernos cholitos, vamos a decir. El gran beneficiado de esto son los servicios secretos de defensa norteamericanos, los servicios secretos de inteligencia norteamericanos, que, ojo, a la vista de los documentos que nosotros revelamos años atrás, 1 año y medio, 2 años atrás, 2013, 2014, y ahora pues 2015, que vamos a revelar estos documentos nuevos, siempre la constante es que los norteamericanos ya tenían la información mientras los peruanos estábamos todavía durmiendo en la madrugada en nuestra cama, ¿no? O sea, y había una conjunción de voluntades entre fuerzas militares de Norteamérica que trabajaban dentro de la embajada norteamericana, con fuerzas militares peruanas, ejército, marina, aviación y guardia civil en entonces, hoy Policía Nacional, y científicos, porque tenemos nombres y apellidos de científicos muy conocidos de los 60 y 70 que colaboraron con la gente de la NASA para analizar estos objetos caídos en Cajamarca y en Huancayo. Por supuesto, Renzo, Jorge, ustedes comprenderán que yo no puedo revelar los apellidos de estos científicos. Muchos de ellos son incluso conocidísimos a nivel nacional e internacional. Algunos de ellos han sido hasta condecorados con órdenes del Sol del Perú. Entonces, aventurarme a publicar un documento donde salgan los documentos, me caería una demanda legal de parte de la familia de repente de estos señores que ya muchos de ellos han fallecido. Entonces, pero el documento es contundente, muestran que estos científicos, muy conocidos y considerados, trabajaron con los servicios de inteligencia norteamericanos, con un fin simplemente de asistencia técnica, científica, para dilucidar si era soviético o era norteamericano. Y en muchos casos, los casos de Onis y Cajamarca, estos científicos dijeron que no podían saber si eran norteamericanos y tampoco si eran soviéticos, con lo cual quedaba la duda. Entonces, si no eras norteamericano y soviético, ¿qué era? Ahí la duda queda pues pendiente, ¿no? Y por otro lado, mis documentos forman un cuerpo legal que muchas veces está siendo ahora negado. Hace poco, les voy a comentar, me encontré con un grupo de estudiantes de la Bausate y Mesa, justamente cerca de las inmediaciones de Jesús María, del Campo de Marte, y les estaban haciendo una nota sobre otro tema, pero les comenté quién era yo, y les dije, si quieren les doy por correo los documentos, y perfectamente, y ahí fue donde hubo la falla, porque el muchacho me dijo, qué curioso, dice, mi profesor es profesor principal de periodismo de la universidad, pero también es periodista del diario El Comercio. Le voy a preguntar a él. Yo le dije, no te lo recomiendo. Yo le dije, te recomiendo que hagas la investigación por tu cuenta y me invites a mí, a la Bausate y Mesa, a dar una conferencia gratuita para los jóvenes periodistas donde ponga todos estos documentos. ¿Cuál creen que fue la respuesta de este profesor? Este profesor rechazó de plano discutir cualquier aspecto con los estudiantes de este tema. ¿Por qué rechazar? Un profesor de periodismo que curiosamente trabaja para El Comercio, que ha sido el principal opositor a revelar esta documentación en sus planes. Es curioso, ¿no? Parece que la política de ocultamiento sigue, Renzo Jorge, pero ya a nivel de estudios. O sea, mira, y eso no es censura en una palabra, es censura, pero está ocurriendo. Entonces, hace poco, en mi conferencia última que tuvimos acá en la casa pues del amigo Fernando, apareció una camioneta también extraña de lunas polarizadas donde había una parejita que yo pensé pues que querían pues escuchar mi conferencia, y tuvo comportamientos extraños, se estacionaron varias veces adelante, atrás, no se decían entrar hasta que al final desaparecieron. Bueno, yo estoy seguro de que hay gente a la que le molesta que Mario Segarra esté hablando en estos momentos, ¿no? De estos temas. Y les gustaría saber a esta gente quién diablos me está dando la información. Más bien yo lo que creo es que el gobierno, y sobre todo es un gobierno que ahorita ya está desconsiderado como un gobierno eficiente, es un gobierno verdaderamente ya al garete, como un barco sin timón y sin brújula. Yo pienso que hay cosas que se deben reivindicar. El gobierno peruano por lo menos tiene el deber, la obligación de hacer que nuestra documentación realce, digamos, su prestigio liberando toda esta documentación. Que yo pienso, como te digo,
es una documentación que de por sí ya forma parte de un paradigma cultural y científico del futuro. Toda esta documentación va a formar parte de la nueva, el cuerpo verdadero de lo que se va a llamar la verdadera ufología científica y la verdadera ufología libre. Porque ahorita la ufología verdaderamente peruana, y tengo que decirlo con conocimiento de causa, para mí está presa. Para mí hay muchas conciencias ufológicas que están presionadas, están coaptadas o están de repente chantajeadas de alguna forma para no acompañar a Mario Segarra en la consecución final. Sin embargo, yo he dejado abierta la posibilidad a muchos ciudadanos del Perú que con mis documentos o las copias fiel de mis documentos originales puedan ir a una notaría, notarizarlos y de ahí mandarlo a un juez civil, que esa sería la otra opción, Renzo Jorge, es la opción que yo he dejado siempre abierta a cualquier ciudadano de Perú, de cualquier nivel social, no interesa un obrero, un campesino, un policía, un ingeniero, un exmilitar, que también hay muchos exmilitares que están en contra de la censura y del secreto de ocultamiento de información, o expolíticos, que me acompañen haciendo suyas las causas de habeas data cada uno. Si se hacen 10 causas de habeas data en Lima, bien. Si se hacen 20, 30 causas de habeas data de mis documentos ante la Fuerza Aérea en provincia, bien también. Mientras más causas de habeas data se hagan, hay más probabilidades que un juez ordene de facto a la Fuerza Aérea liberar esos documentos. Pero hay gente que incluso me ha dicho, cuidado señor Mario, porque en el caso legal, para suerte de la Fuerza Aérea y mala suerte de usted, la decisión de demandar a la Fuerza Aérea a abrir esos documentos es discrecional del juez. O sea, en una palabra me quiere decir que si al juez le pican los pies, no lo hace. No le va a ir a ordenar a la Fuerza Aérea. Si es un juez decidido, probo, que le gusta la justicia, probablemente tendríamos una historia que contar de una semana a otra, ¿no es cierto? O sea, es como si los caminos estuvieran, las esclusas tapándose o ya tapadas en cualquier... O sea, nos están cerrando como la cerca, como si fuera esa la prensa famosa, ¿no? Llena de púas, ¿no? Que para aplastarnos como un sándwich, un emparedado. Pero no lo van a lograr porque al final siempre yo sé que hay gente arriba, en la parte, digamos, de las direcciones políticas o administrativas o militares, hay gente yo sé que ya nos está escuchando y algún momento sacará algo que va a sacar más roncha de lo que está pasando con nuestros documentos. Y una opción no podría ser también, como hacen para cambiar de repente cualquier norma constitucionalmente, hacer una colecta de firmas para poder hacer... Esa es una forma. La otra es que yo sigo insistiendo, y creo que ahora sí vamos a hacerlo, a pesar que supuestamente nos dicen que está descabezada o hibernada administrativamente la DIFA, es menester que se mande una carta con todas las copias de los documentos, que la DIFA misma dijo de que no existían los documentos, y yo creo adosados las fotos del expediente 7, la foto de Johanan Díaz Vargas con la gente de la DIFA, o sea, es decir, mostrarles su propia prueba del delito a ellos. Entonces simplemente la pregunta que se haría es simple, simplemente explíqueme, señores de la DIFA, señores de la Fuerza Aérea, con todo respeto, en base a su tan mentada Ley de Defensa y Soberanía y Seguridad Nacional, ¿cuál es el artículo, cuál es el inciso, cuál es el ítem de su Ley de Defensa y Soberanía y Seguridad Nacional que les permitió enseñar a un investigador extranjero, o sea, un ciudadano extranjero, esta documentación que ustedes siempre han dicho reservada y secreta para los peruanos? O sea, esa es la pregunta que es básica, pero el problema es que ahorita el tema de la Fuerza Aérea es como el ratón que persigue su propia cola, o sea, no quieren dar a entender ninguna respuesta, ni oficial, ni semioficial, ni no oficial, o sea, siempre quieren meter la cabeza bajo el agua hasta que pasen, digamos, el famoso caso de control de daños, ¿no? O sea, ocurrió el escándalo y ahorita está en una evaluación y control de daños y sobre todo, ¿no?, hacer de que el señor Segarra, en este caso mi persona, se aburre, se canse, pero no me voy a cansar porque esto es una cosa que hay que terminarla sí o sí, Renzo Jorge. O sea, por deber cívico, por deber moral y sobre todo porque los militares están en debe total, no solamente ante mí, sino ante los 24 millones de peruanos. Aparte que no sabemos con exactitud cuál es el criterio que va a manejar el nuevo ministro de Defensa, claro, ante un currículum que básicamente se ha
digamos, desempeñado en la parte logística del Ministerio de Defensa, más no en los temas estratégicos. Sí, pues, no lo veo. Es completamente diferente a Pedro Cateriano, ¿no? Claro. Pedro Cateriano tomó el toro por las astas, habló directamente de los ovnis como una realidad ante física. la BBC Ojo. de Londres. Así es. La noticia rebotó internacionalmente y habló y precisamente hizo una conferencia de prensa incluso para los medios públicos y del extranjero. Y me hubiera encantado estar en esa conferencia. En el momento de la reapertura de la DIFA. Yo a mí me hubiera encantado estar en ese momento de esa conferencia, Renzo Jorge. ¿Por qué? Porque yo le hubiera enseñado al ministro las fotos del expediente 7. Con este nuevo ministro, Yake Balakivi, ya que está en el cargo desde el 2 de abril, han pasado más o menos ya 3 meses. 3 meses y no... En la que no se ve nada, no se ha visto ningún trabajo al respecto, o de repente algunas directivas o qué sé yo. Yo lo que sé es que se está reorganizando el Ministerio de Defensa, no sé administrativamente para qué. Hay gente que dice que puede ser con relación a este hecho de septiembre de los famosos 8.000 soldados americanos armados hasta los dientes que van a venir a ocupar no sé qué partes de la sierra o de la selva del Perú, y que no va a haber, nadie sabe digamos, qué fiscalización va a haber para controlar a esta gente, para que no de repente vayan a hacer cosas extremosas, porque todo el mundo sabe que... El pretexto será, imagino, que están yendo al BRAC, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Claro, pero el problema es que lo que se habla mucho de las famosas bases militares secretas norteamericanas, hasta cierto punto ahora está volviendo a traer a colación eso que antes decía, ¿no? Acordémonos que muchas de los candidatos en el tiempo en que el señor Ollanta salió elegido presidente, todas dijeron no, al unísono, no a las bases militares norteamericanas en la selva. Y hay gente que dice que por gusto dijeron eso, porque en realidad ya existen más de 4 o 5 bases norteamericanas secretas en la selva y en la sierra de Perú, pero que nadie sabe su localización exacta, ¿no? A mí lo que me llamó mucho la atención fue en el momento que la noticia estaba caliente, cuando anuncian la llegada de estas tropas estadounidenses, justo aparece Charles Bolden, el administrador de la NASA. Sí, pues. Dicen que estuvo en Lima. Claro. Y dictó una conferencia en una universidad. Que era muy, digamos, no muy conocida como para el nivel que debería... Exacto. Y esos días también coincidía con el OVNI de Miraflores. Y coincidía con el OVNI de Miraflores. Es una cosa bastante curiosa y que uno puede concatenar las cosas. Incluso coincidía con el aniversario de los raelianos, que también se colgaron del saco de ese suceso para llevar agua para su molino, ¿no? Porque sabemos que los raelianos en realidad son una secta, ¿no? Porque ahora Charles Bolden ya está hablando directamente de que sí existen planetas con vida. Sí. De que sí existen civilizaciones en el universo. Claro. El actual administrador de la NASA. Así es. Ya lo dice explícitamente ante los medios de comunicación. Claro, o sea, ese cambio... Ya no hay nada que esconder. Claro, y ese cambio de actitud yo creo que se debería a que quizás, es como yo estoy escuchando a nivel de lo que es los ufólogos sudamericanos, parece que se está corriendo el rumor de que va a haber un pronunciamiento al final de estamentos científicos de la NASA o de la parte académica norteamericana y europea sobre este tema. Claro. Tan es así que dicen que también que el Papa Francisco va en algún momento a pronunciarse sobre también esta temática de la vida extraterrestre, que ya papas como Juan XXIII, como Pío XII, como por ejemplo Pablo VI, como también los gente del Observatorio Vaticano, con la gente del Observatorio Romano, como el famoso Monseñor Corrado Balducci, ya fallecido, que hablaba justamente de que esto es una realidad física y que estos supuestos ocupantes de estos ovnis, o ocupantes, no tan supuestos sino reales, son en cierto modo seres de la creación de Dios, por lo tanto son hermanos nuestros en algún punto de la relación de la evolución cósmica o de la creación divina, ¿no? Como lo quieran tomar. Pero eso ya es una cuestión teológica, ¿no? Es una cuestión ya teofísica, ¿no? De interpretación de una teoría, digamos, cosmogónica o creacionista o evolucionista, una mezcla de ambas, o genetista, como quieran ustedes considerarlo. Pero el tema va así, ¿no? Volviendo a la realidad peruana. Tenemos muchas armas, por ejemplo, incluso yo podría invocar que la gente que ya tiene mis cartas, las copias están en Facebook ya difundidas a nivel mundial, podría simplemente volver a escribirle una carta al presidente Ollanta Humala, pero ya no invocando la ley de transparencia informativa, sino simplemente haciendo las preguntas que se le va a hacer a la DIFA. Señor presidente Humala, al señor Mario Segarra le mandó una carta el 5 de julio, el 3 de enero del 2000,
2013. Y justamente usted le respondió el julio del 2013 diciéndole que aprobaba, mediante el Consejo de Ministros, que se tramitara esta desclasificación. Pero sin embargo, usted mismo, señor presidente Humala, el 8 de octubre del 2013, en una carta de la Presidencia de la República, usted dice que no puede abrir los archivos porque es un tema de ley de defensa y soberanía y seguridad nacional. O sea, él mismo se contradijo de lo que ya en un principio positivo había dicho. Entonces, esa contradicción que Humala, por eso digo, ¿hasta qué tanto el presidente actual que tenemos tiene libertad total para hacer un comentario, una decisión a discreción, ¿no? O sea, puede decir, un día sale, llama a Mario Segarra o llama a todos los ufólogos, en realidad debería llamar solo a Mario Segarra, y decir, señor Segarra, a ver, resolvamos este problema. A ver, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, yo pienso que la única manera de resolverlo es que usted, señor presidente, emite una orden presidencial o una resolución presidencial donde dice, yo como presidente del Estado peruano ordeno a la Fuerza Aérea y a todos los estamentos militares liberar toda la información del OVNI ipso facto y que en 48 horas esa documentación esté depositada en la presidencia del Consejo de Ministros, que actualmente lo dirige, no sé si Ana Jara, sigue Ana Jara, Cateriano. Claro, y entonces, vuelto a hacer, digamos, todo el tema del trámite como se debería hacer. El presidente saca una resolución presidencial, ¿no? Una orden presidencial o resolución presidencial. Luego esa orden de resolución presidencial pasa a la oficina del Consejo de Ministros, o sea, a la oficina de Cateriano. La oficina de Cateriano tiene que emitir una nueva resolución ministerial, pero con rango del Premier, y este rango tiene que ser mandado, esta orden que ser mandada al Ministerio de Defensa, que tiene a la Fuerza Aérea, al Ejército y a la Marina de Guerra. Y aparte debería ser mandada una carta al Ministerio del Interior, que rige a la Policía Nacional, donde dicen que hay muchos documentos que tienen que ver también con estos de ovnis estrellados. Entonces, recién ahí, esos documentos tienen que ir físicamente a la oficina principal del Consejo de Ministros para ser visados, uno por uno, y fotocopiados, y legalizados. Luego de eso, los más principales, los que considere pertinente el Premier, saldrán publicados en el diario oficial del peruano en unas 2 semanas, para así corroborar de que se anuncia la desclasificación de estos documentos y se muestran 1, 2, 3 o 4. Luego de eso, ¿qué debe hacer el gobierno? Ordenar al director de la Biblioteca Nacional, que creo que es el lugar más idóneo, culturalmente, científicamente, ambientalmente, que recepcione todos los paquetes de documentación OVNI y los guarde en un archivo especial. Y luego los prepare para que pueda ser visionado por el público o hacer una conferencia de prensa donde se presente esta documentación en parte, de información tipo internet, y luego se escaneen los documentos y luego estén a disposición de todo el pueblo peruano. El pueblo peruano en horario de oficina podrá ir a estudiar en un ala de la Biblioteca Nacional toda la documentación OVNI, la podrá sacar copia, podrá tomarle fotografía, podrá filmarla, podrá sacar en USB parte de la información para poder usarla como un plan de estudio personal o grupal o general, no sé, ya eso depende de cada ciudadano. Es decir, eso es lo que falta en realidad en la desclasificación, como me preguntaba al principio Renzo, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Falta eso, falta masificar esta información y que la gente incluso tome una decisión. Por eso digo, lo dejo en el criterio de cada peruano. Si cada peruano, 10 peruanos, 100 peruanos harían habeas data, yo creo que en 1 semana y media ya tendríamos las respuestas de la Fuerza Aérea, ¿no? Esto es lo que tú dices, proceso administrativa. ¿Hay alguna experiencia, sabes, a nivel mundial? ¿A un país que de repente haya logrado esto? Bueno, mira, viendo el panorama general, y eso es la diferencia con Perú, lo que veo con cierta preocupación es que la mayoría, el 98% de los países han desclasificado de motu propio. O sea, un día a nivel de Estado ha habido un primer ministro, en el caso del ministro de Defensa de Inglaterra, de Nick Pope, que autorizó con la permiso del Parlamento, porque el Parlamento y el rey o la reina tienen que autorizarlo también. Todo se confluyó y salieron 10.000 o 12.000 documentos del gobierno británico desde 1910 hasta prácticamente año 2003, 2004, 2005. Pero hay una experiencia cerca, ¿no? En Ecuador, creo. En Ecuador, claro. Pero lo de Ecuador hay una cosa muy seria que hasta ahorita, bueno, lo voy a volver a repetir. Cuando Jaime Rodríguez hizo una especie de protesta personal y se fue a acampar
frente al Palacio de Carondelet, donde habita pues Rafael Correa. Entonces él estuvo, creo que semana y media, echado dentro de una carpa y poniendo letreros donde por favor, presidente Correa, desclasifique el tema OVNI. Entonces la limusina entraba y salía del garage de Carondelet hasta que un día, en 3 semanas, se baja el mismo Correa con su seguridad y le pregunta, ya, bueno, muchacho, amigo, a ver, ¿qué es lo que tú quieres? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Por qué estás aquí todo el rato echado dentro de una carpa? Le tuvo que explicar, ¿no? Hay un proceso, hay documentación en la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en la Fuerza Militar Ecuatoriana, y quisiera saber si lo puede. Ahí es donde comenzó todo. Entonces, Rafael Correa lo citó en una semana más al Ministerio de Defensa ecuatoriano, a Rafael Correa, a Jaime Rodríguez, Rafael Correa, y él iba a estar el ministro de Defensa de Ecuador, 2 o 3 asesores científicos de la parte científica ecuatoriana, el ministro del Interior ecuatoriano y también cada jefe del ala del Ejército, la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la Marina de Guerra Ecuatoriana y la Policía Ecuatoriana. Ese fue el contexto de la primera reunión. En esta reunión, el presidente Correa habla del panorama general de los ovnis en el mundo y habla específicamente de la petición del señor Rodríguez. Y a continuación él toma la decisión, Renzo Jorge, de decir, yo como presidente considero que no hay ningún impedimento legal para acceder a la petición del ciudadano Jaime Rodríguez, ufólogo conocido en Ecuador y en otras partes de Sudamérica y del mundo, y yo creo que accedo tranquilamente, sin ningún problema de cuestionamiento legal, a su petición. Y aquí viene lo importante, y creo que debemos tomarlo en cuenta con respecto a Perú. El ministro de Defensa ecuatoriano, que era un general del aire de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, de la FAE, se niega en redondo a obedecer la orden de Correa. Y está grabado. Dice, señor presidente Correa, lo lamento muchísimo, pero no puedo obedecer su orden de desclasificar estos documentos. Entonces, todo el mundo se quedó congelado. A ver, pero perdón, yo soy el presidente supremo de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas como presidente. ¿Por qué usted no puede revelar esa información? Porque, señor presidente, esas cosas que están volando sobre Quito, sobre Sucre, sobre Guayaquil, no son ovnis, son aviones espías de la CIA. Y nosotros como Fuerza Aérea lo sabemos porque estamos colaborando con ellos continuamente. Esa fue la respuesta increíble, como un escopetazo en la cara, del presidente de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, o del comandante general de la Fuerza, al presidente Correa. Ya se habrán ustedes imaginado, Renzo Jorge, lo que el presidente Correa, como buen libertario y buen pensador que es, habrá pensado sobre esa situación. Puso el grito en el cielo, lo puso en su sitio al general, dijo, como usted no me va a obedecer, o sea, dio a entender el general que ellos reciben un pago por colaboración de gente de la Fuerza Aérea Ecuatoriana a la CIA. Ahora, mi pregunta es, ¿eso que pasó en Ecuador estará pasando en Perú? Lo dejo como simple, no como afirmación, como un interrogante. ¿Por qué? Porque a raíz que Correa le presiona al general y se niega hasta 3 veces, entonces él dice, usted entonces pido su renuncia en este momento y quiero una investigación sobre saber quién, aparte de usted, está colaborando con la CIA en territorio ecuatoriano, poniendo en peligro a los aviones y helicópteros y Fuerza Militar Aérea Ecuatoriana. Entonces se va ese general, viene el segundo o el tercero, toma la posesión y ahora sí, se le obedece recién al presidente y se desclasifican, ustedes lo saben, 44 documentos ovnis de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y el Ejército Ecuatoriano, donde hay filmaciones, fotografías, testimonios en texto, testimonios en audio, fotografías y aparte algo más. En esta desclasificación, el expediente número 42 es un expediente que nos toca a nosotros porque sale el caso del extraterrestre que visitó la Embajada de Ecuador en Lima en el año 1970 o 69, perdón, en Perú, en la plena época de Velasco. Un extraterrestre que se hizo llamar o se hacía llamar comandante Banyu, que decía venir de una flota de naves estelares de las Pléyades, que tenía mucha información para revelar a los ecuatorianos y a los peruanos, y que había profecías de sismos, como parece el sismo que vino después, un año después, en los 70, la demostración de un objeto cúbico que tenía como una cadena, donde se ven imágenes de distinta orientación, ¿no?, en tercera dimensión,
lo cual era imposible porque en esos años 69, no existían los transistores diminutos, no decían los circuitos integrados, por lo tanto, un aparato como esos no cuadraba con el tiempo y el espacio que había en ese momento. Con lo cual, da credibilidad incluso al caso de los contactados, ¿no es cierto? Pero volviendo al tema, es que lo que pasó en Perú, de informantes de las mismas fuerzas militares ecuatorianas, ¿no estará pasando en Perú? Yo pienso que sí está pasando. Y eso puede originar, yo pienso, ese puede ser hilo conductor de por qué hay tantas voluntades que en los últimos 2 años se han preocupado de no invitar a Mario Segarra a ningún congreso ufológico, a ningún periódico, ni radio, ni televisión. Esto traería cola, porque claro, lo que sucedió en Ecuador conllevó una ruptura de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Definitivamente. Y actualmente el problema que tuvo Julian Assange, que tuvo que esconderse en la embajada ecuatoriana en Londres. Y el otro soldado creo que también está siendo procesado por ser uno de los infidentes de aparte Julian de Assange, eso, ¿no? Correa expulsó a varios personas, agentes de la CIA, personas vinculadas a la embajada estadounidense en Ecuador. Que se sabía que tenía vinculación con la CIA, y que final, ojo que Velasco en el año 68, 69 lo hizo también. Claro. Y votó a muchas agentes de la CIA que volvieron después del golpe de Estado que Morales Bermúdez le da a Velasco en el año 75. Entonces, para que lo sepan nuestros oyentes, o sea, hablar de esos temas, esta temática, fenómeno ovni y contacto extraterrestre, no es simple fantasía. Esto conlleva a algo más complejo, que puede incluso interferir las bases de una sociedad, en este caso, pues, empezando por los lazos gubernamentales y las relaciones diplomáticas que pueden existir entre los países. Claro. ¿No? Por eso esto choca con intereses obviamente nacionales, inclusive internacionales. Claro, por eso es que en realidad hay esta cosa que está pasando, que bueno, nos siguen llegando documentos de adelante, países. Sí, tenías una serie de revelaciones nuevas. tremendas, que esto va a ser parte de otras cosas más que voy a mostrar el 25 de julio en la conferencia que voy a dar acá pues en José Livorno 126 Maranga, el 25 de julio. Sábado, ¿no? Sobre que dice ovnis, qué nos ocultan o qué nos siguen ocultando los gobiernos, ¿no? Y esto es parte, por ejemplo, de un paquete nuevo, esto es inédito, pues le vuelvo a decir, esto nadie lo tiene en el planeta, solamente ustedes, Renzo, Jorge, Revelaciones Sin Fronteras, vuelve a tener la primicia de el primer, por ejemplo, en este caso, del primer documento de un ovni estrellado en Nepal. ¿Dónde es Nepal? En el Tíbet, en la India, claro, cerca de la frontera con China. Esto es del año, son 2 páginas del departamento, aquí dice, de defensa, departamento de defensa, dice Department of Defense, y es el oficio 55029 del año julio del 68, ¿no? En ese tiempo yo tenía 8 años. Y está dirigido igualito a la CIA, a la Fuerza Aérea Norteamericana, a la Departamento de Inteligencia y Defensa en Washington, D.C., a la base aérea de Andrews en Air Force Base, y también a la base aérea de Wright Patterson, donde otra vez se habla eso del tema de los ovnis estrellados. Y dice Moon Dust, que es ahora que les comentaba eso, todo documento que salía como Moon Dust es polvo lunar, está compartimentado, que quiere decir que se reserva el derecho de información entre los mismos incluso niveles militares. ¿Para qué? Para que no se escapen los detalles de qué cosa se estrelló acá. Y acá dice Nepal Secret, dice, este mensaje está hecho en 3 partes, dice que 2 objetos cayeron, dice, en la zona de Nepal, dice, hay fotos de los objetos, de los 2 objetos, dice, la agencia, la RNA, muestra los 3 objetos, ahí está tapado, dice, el objeto dice que tenía una forma de un óvalo, o sea, como una forma ovalada, como un disco ovalado, de 10 por 15 pulgadas y 2 pulgadas, dice el tercer objeto. Dice que en realidad podrían haber sido hasta 4 objetos, pero no se los vio bien completamente. Dice el DATT invitó a ver a los 4 objetos, dice, y los 3 objetos, han sido regresados de Nepal el 28 de julio. Y dice acá también, y acá hay una información más detallada que la voy a traducir rápidamente, dice el secretario de Defensa Chitra Bahadur KC, dice, preguntó a la DATT
en la última noche sobre el origen del objeto que tal vez podría haber sido determinado y para intentar enviarlo a otros expertos. Dice, la respuesta de ambas cuestiones era que la DATT, que será una agencia de inteligencia seguramente norteamericana, no ha podido dar una explicación hasta ahora satisfactoria. Dice, en un futuro acceso al cuarto objeto podría no ser un problema, pero desconocemos dónde está en la primera parte de los 3 objetos. Dice, el oficial del Pokhara, que está, digamos, de Pokhara, hacia Pokhara, de 15 al 25 de junio, se mandó un oficial, dice, seguramente norteamericano a Pokhara, del 15 al 25, o sea, 10 días, entre el 15 y el 25 de junio de ese año 68, para investigar toda la caída de los objetos. El total de los 4 objetos cayeron en la noche del 25 al 26 de marzo del 68 en 3 diferentes locaciones. Ahí están los grados y latitud y longitud. Dice, dando un grado de 20 grados de inclinación, o sea, a la hora de caer. Dice, acá viene una cosa importante, dice, en la noche que cae del 25 al 26 de marzo, cayó una pieza larga y triangular, dice, al parecer del motor. Acá viene lo increíble, un disco circular de metal con un conector eléctrico, una pieza oval que es una base de no sé qué cosa, de la parte aérea, dice. Dice, el otro objeto, el cuarto objeto, parecía ser como un cono largo y podría ser tal vez un motor, pero no se sabe. Parte del fuselaje de la nave. O parte del fuselaje. Dice, también los británicos también se interesaron, dice, en el tema, la parte británica, que probablemente tiene contingentes en Nepal, se pasó esta información a Londres. Dice que, exceptuando que podría tal vez ser un satélite llamado Cosmos 208, pero la foto no da mayores, dice, detalles de que podría ser un objeto ruso o soviético. En vista de todo lo que se ha contado acá, dice la DATT, ahora tiene la percepción que el equipo técnico no podrá dar una respuesta, digamos, hasta que se vea visualmente un examen completo de los 4 objetos que se requiere esencialmente para llegar a una conclusión. Digamos, es mérito o criterio de la DATT que no se envíe, dice, ninguna información, que se compartimente y que la respuesta, dice, pueda ir de frente a al secretario de Defensa para determinar si los objetos están en posibilidad de tener un caso cerrado, así lo dicen, ¿no? Entonces, dice acá que también hay un film que ha podido ser filmado, estos 4 objetos, y está registrado como el paquete 22168. Dice que ha salido de Katmandú hacia la embajada norteamericana en Nepal. Uh-huh. O sea, el primer caso de un ovni caído en Nepal en el año 68 para Revelaciones Sin Fronteras. Esto no lo tiene, Renzo, Jorge, nadie en el planeta. No lo tiene el Black Vault, no lo tiene el proyecto Libro Azul, no lo tiene el proyecto Grach, no lo tiene el proyecto Signo, no lo tiene el proyecto de la Universidad de Colorado, nadie. Solamente Mario Segarra, Renzo Sánchez y Jorge. Nadie más lo tiene, y Revelaciones Sin Fronteras. Descartan en algún momento, como creo que aunque sale ahí, de que es un satélite, ¿no? O sea, descartan, porque dicen que son objetos en forma de triangular, de cono, que no se corresponden al satélite Cosmos 208 de origen soviético. Y el Cosmos parece que estaba en otro lado, flotando por el espacio. O sea, por eso te digo, Mundus, creo que ya este es el primer Mundus que les traje fue el de Huancayo, ¿no es cierto? Uh-huh. El segundo, el de Cajamarca. El tercero, creo que fue, sí, esos fueron los 2 primeros. Este sería el tercer Mundust. El tercero que les traje fue el de Bolivia. 2 casos de ovnis caídos en una semana en el año 78, ¿se acuerdan? ¿No? Cuba también, creo. Cuba pasó volando y fue filmado y fotografiado. Y otro de México. Y otro de México que también fue una caída. Y eso lo corroboró el señor Alfonso Salazar, ingeniero aeronáutico aeroespacial, que corroboró con documentos que él tenía de la década del 40 y 50 en México, del FBI, corroboraba con esos documentos del Departamento de Defensa, que estaba totalmente el 98% tachado en negro, era el mismo documento.
O sea, corroboró la existencia del documento y este es el primer documento inédito para ustedes. Ahora, el segundo documento, esto sí es, vamos a decir, es un documento fuerte, porque sería el primer documento, y quiero mostrarlo así, sobre el Departamento de Defensa norteamericano que habla sobre los famosos ovnis triangulares de Bélgica. ¿Se acuerdan del caso de los ovnis los volcanes silenciosos que hablaban, o los triángulos silenciosos en Bélgica? En los 80. Incluso exacto, en el año, acá está el año, marzo del 90, esto ocurrió, dice, en el 90 justamente, ¿no? Y acá dice, está todo, Embajada de Estados Unidos en Londres, Embajada de Estados Unidos en Bruselas, a la OTAN, fue mandado a Washington, D.C., a la base aérea de Norfolk, al secretario de Defensa en Washington, miren, a la Casa Blanca, White House, Washington, D.C., o sea, hasta el mismo presidente se enteró de este documento. ¿Y qué habla esto? Bélgica y el tema OVNI. Esta es una información reportada, pero no es finalmente evaluada todavía. Dice algo así como dice que numerosos avistamientos de ovnis habían sido vistos en Bélgica desde noviembre del 89, incluyendo el 90. La credibilidad de algunos individuos haciendo estos reportes es muy buena. Algunos avistamientos han sido explicados tal vez de alguna manera natural, fenomenológica o meteorológica, y algunos todavía, otros no tienen una investigación completa y esta continúa. El texto 1 dice, numerosos y varios relatos de avistamientos de ovnis han sido publicados o difundidos en Bélgica sobre los pasados 3 meses. La credibilidad de los observadores en cuanto al evento alegado son variadas y son algunas no sofisticadas, otras son un poco sofisticadas, de acuerdo al nivel de educación y al nivel de trabajo que se tiene la persona. Dice, la fuente cita al señor Leon Brennick, un hombre de 43 años de edad, profesor de la Universidad Libre de Bruselas, en el campo de las estadísticas y físicas. O sea, un hombre bastante ecuánime y cartesiano. Él clamó o digamos explicó que él sacó películas o fotografías de este fenómeno que estaban todavía siendo desarrolladas para ser publicadas por la Sociedad Belga para el Estudio del Espacio de este fenómeno, y que son de una gran cualidad. O sea, se habla de casos de fotografías auténticas. Dice, el señor Brennick estaba manejando en las Ardenas por la autorruta en la región de Belfast, al este de Liege, el domingo 18 de marzo de 1990 a las 8:30 de la noche, cuando observó un objeto extraño aproximándose en su dirección del norte. Estaba en la forma de un triángulo, tenía la forma de un triángulo, en el cual el costado, había como una pelota de ping-pong, algo así como una luz, como una pelota de ping-pong que iba del rojo al amarillo, haciendo una alternancia, y variaba en su intensidad. La altitud aparente estaba sobre los 500 a 1000 metros de este objeto triangular, moviéndose a una velocidad muy lenta, dice, sin sonido. Eso es interesante, por lo tanto ese no puede ser el F-117, como dijeron en alguna ocasión. Y no se movía como una aeronave normal o un avión normal. El señor Brennick contactó a un amigo cerca del área que, estaba presente, y se tomaron fotografías de este objeto con un zoom y con una lente de 400 ASA de film. Ambos insistieron que el objeto pudo no ser una aeronave ni un holograma proyeccional, una proyección de un holograma, como ahora están engañando a mucha gente, ¿no? Y el cielo estaba libre de nubes completamente, la visión era absolutamente buena. La fuente B dice que el artículo ha sido discutido en la televisión belga en la entrevista con un coronel de apellido Will, un de Brouwer, o sea, seguramente un combatidor de este tema, ¿no? El jefe de él, acá dice, a ver si está todavía la otra información, el jefe de las operaciones del BAF o de la Belgian Air Force, o sea, Fuerza Aérea Bélgica, dice, most likely was the result of a follow, o sea, se ha encontrado, dispuesto a seguir una línea de acciones, líneas de tomas de decisiones,
tomada para que el señor Beni se contacte con él en Terrazón, también se contacte con el comando belga de tácticas operacionales aéreas, y el general Terrazón categóricamente ha eliminado cualquier posibilidad de que el aeroplano BAF fuera una prueba de motor, envolviendo al coronel de Brouwer. Confirmó que durante este tema, el 25, sí ocurrieron estos hechos. Es decir, aquí estamos presentando, Renzo Jorge, el primer documento oficial, no ha sido mostrado ni por la Fuerza Aérea Belga, de que el hecho de los triángulos negros existió en Bélgica entre el 89 y 90. Se corroboró. Ese es lo más importante de este documento. No lo tiene ni siquiera, creo, la Fuerza Aérea Belga. Increíble. O sea, para que ustedes vean que Mario Segarra está trabajando todavía con el tema de la relación del tema OVNI. Y después esos tipos de ovnis en el triángulo, bueno, se esparcieron por todo el mundo porque ya aparecieron en otros países, y ojo que en los 90. Exacto, y hay un caso en que esos días, creo que del 89 o del 90, del 89, fin del 89, se manda a perseguir uno de estos triángulos mediante 2 cazas F-16 de la Fuerza Aérea Belga. Y ellos llegan a filmar al objeto en sus pantallas de radar, de cada avión, y se pasa en una conferencia de prensa, creo que está en YouTube, el momento de la persecución y las líneas de centrado para saber hacia dónde iba, qué velocidad tenía, qué latitud, qué longitud tenía. Se hicieron todos los datos y este objeto nunca fue alcanzado por los F-16, a pesar que los F-16 rompieron la barrera del sonido, no pudieron alcanzar este objeto triangular. Nos quedan muy pocos minutos. Sí. No sé si tendrás de repente algún documento que atañe a Latinoamérica. A Latinoamérica, o principalmente a Perú. A Perú. Otro caso. Hacemos un repaso rápido. Este es un caso de Chiclayo, de un fragmento espacial recuperado en 1966, en el 3 de agosto, por la Guardia Civil en Chiclayo, que eran 2 piezas de aproximadamente casi igual tamaño y un peso moderado, y también fue derivado a Washington, D.C. Y aquí está, un ovni que fue caído en Chiclayo en el año 66. Bueno, la Guardia Civil era lo que es la policía. Y la Guardia ahora, Civil la recuperó en Chiclayo, seguramente en una zona rural de Chiclayo. O sea, tenemos Cajamarca, tenemos Huancayo y ahora tenemos Chiclayo. Ya son 3 mundas o caídas de objetos. Este caso va a dar que hablar porque lo vamos a presentar también, ojalá, en algún periódico de señal. Y esto fue un telegrama, ¿no? Es un telegrama del Departamento de Defensa. Y acá está el caso, sí, 3 hojas del caso del OVNI de Bolivia, pero más detallado, del año 79, en La Paz, Bolivia, y donde dice Moondust, dice caída de OVNI encontrado cerca de la localidad de Santa Cruz, Bolivia, y donde dice que un campesino llamado Gonzalo Menacho Viveras dice que fue en la hacienda, también acompañando a otro campesino, Juan Saavedra, vieron a este objeto caer. El lugar se llama el área del Buen Retiro, cerca del río Yapacané, y dice que ahí cayó un objeto que tenía forma de una bola de fuego, dice, y que hizo una gran explosión. Y ahí está todos los datos del objeto y aparecen todos los detalles técnicos. Ahí está. Caramba. Y este es un caso nuevo de ovni caído en Bolivia. Este es el caso de Bolivia con Chiclayo, detalles, Nepal, que ya Bélgica, había sido citado en anteriores programas. Sí, pero más detallado. Sí. Y un caso nuevo también de un ovni, este último, que es el quinto caso, ya con este quinto, el primer caso de desclasificación de un ovni en Costa Rica, pero también del Departamento de Defensa, para que ustedes vean una sola hoja que estamos haciendo traducida y que muchas veces, como te digo, ya con esto estamos... mira, Nepal, primer caso. Bolivia, el caso del ovni más detallado. El caso de Bélgica, de los triángulos silenciosos, el caso de un ovni caído en Chiclayo y el caso de Costa Rica. 5 casos más adicionales. Entonces, que digan que nosotros no trabajamos o que nosotros somos filtradores de documentos, eso es totalmente falso, Renzo Jorge. Lo que nosotros hacemos es historia. En este momento, en este programa de Revelaciones Sin Fronteras, y lo digo mirando a la cámara, amigos de todo el planeta, el Perú vuelve a ponerse a la saga de la revelación de documentos OVNI, ya no solo de Perú. Correcto. Entonces, como ustedes, Renzo Jorge, lo saben, podemos hablar,
Tenemos entonces 5 casos nuevos. El caso de los ovnis de Bélgica del año 90, el caso de un ovni en Bolivia, con más detalles del ovni estrellado en Santa Cruz, el caso de un ovni estrellado en Costa Rica, el caso de un ovni recogido en Chiclayo, diferente de Huancayo y Cajamarca, y el otro caso es el caso de Nepal. O sea, 5 casos nuevos de desclasificación ovni que ha llegado a nuestras manos, a manos de investigadores peruanos, pero para todo el planeta. Esta es una manera de decir a los ufólogos que están siempre encerrados en sí mismos como caracoles, de que hay que ser arriesgados y tratar de mostrar siempre la verdad, cueste lo que cueste y con las consecuencias que esto suponga para nosotros. Pero hemos hecho historia nuevamente en Revelaciones y Fronteras, revelando 5 documentos de todo el planeta sobre ovnis caídos, ovnis observados en el mundo. Esto para lo que, bueno, las personas interesadas en este tema sepan que no solamente el único ovni que se escucha pues, es el del Roswell, ¿no? Sabemos que a través de los años, pues acá en Perú, en todo el mundo, en realidad. Cada país, Roswell, y creo que Perú ha tenido más de 3 o 4 Roswell. Ya con creo que ya son con Cajamarca, Huancayo y Chiclayo, ya son 3. San Mateo de Otao, 4. Y en Lurín, 5, año 75. Y hay una fotografía creo que de Madre de Dios también, que también, se ve en que podría haber sido un sexto, un... o sea, podría haber sido 6, más lo de Chachapoyas del año 97, 7 casos de Roswell, que todavía no sabemos dónde están esa documentación. Antes del programa mencionabas algo acerca de la Antártida, que se ha hecho un reciente descubrimiento en relación a... ¿Podrías explicarnos un poco más sobre eso? Sí, es parte de lo que voy a mostrar también como novedad. El USS Trenan, que es un submarino nuclear norteamericano que en el año 71 estaba en la zona de la Antártida, más que nada para el Polo Norte, haciendo investigaciones de tipo meteorológico y también militar, logró fotografiar, y dicen que filmar, a objetos de forma cilíndrica saliendo del océano, manteniéndose en el aire durante varios minutos, incluso ovnis de tipo triangular. Estas fotografías son nítidas, han sido tomadas a través del periscopio del submarino, están ahí para verlas, están muy detalladas y la vamos a mostrar juntamente con los nuevos documentos desclasificados del mundo, del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa sobre ovnis en Perú y en otras partes del mundo, el día 25 de julio, acá en calle José Livorno 126, Maranga, San Miguel, a las 7 de la noche. El 25 de julio es una fecha infaltable para todos los amantes de la ufología y de la verdad. Vengan a la conferencia que el doctor Mario Segarra va a dictar, llamado OVNIs, lo que nos siguen ocultando los gobiernos. Estamos hablando de la Antártida, estamos hablando del Polo Sur. Del Polo Sur, efectivamente. El descubrimiento data, esa foto que hablas data de los años años 70. 70-71. Sí. Entonces, lo que se ha encontrado, al parecer como unas bases, datarían de años antes. De muchos años antes. Estamos hablando de digamos, corroborar una teoría de la conspiración acerca de el búnker nazi que hubo en el Polo Sur. O de repente los viajes del almirante Berg, que hablaban del año 36 o 37, de justamente unas nuevas bases secretas o una nueva región o la tierra hueca, ¿no? Con relación a eso. Se mezclan muchos temas interesantes, por eso te digo, y es importante que este tema se va a corroborar con el tema de la Marina de Guerra Peruana, que dicen que hay muchos expedientes ovnis de ovnis submarinos, y esto lo corroboré con un confidente que me dijo que el doctor Fernando Fuensalida Volmer, que fue asesor de la OIFA juntamente conmigo, dice que él me le mencionó a este señor que él había visto en la Marina de Guerra del Perú en los archivos de OSNIs, que cubrían varias décadas. Ahora, ¿por qué la Marina de Guerra no responde sobre esto? Eso es lo importante. Hay que llegar a la verdad en todo esto. Bueno, Mario, como siempre, esclarecedor, revelador y de impacto, ¿no? Tus nuevas noticias que nos acabas de alcanzar, y bueno, espero que nuestros oyentes estén satisfechos con estas nuevas revelaciones que nos acaba de traer el gran Mario. Nosotros nos despedimos, hasta el próximo programa. No se olviden siempre escribirnos a nuestro correo electrónico, Revelaciones Sin Fronteras Hotmail, y por supuesto estamos siempre disponibles para atenderlos en nuestro Facebook, Revelaciones Sin Fronteras. Así es. Hasta el próximo programa. Hasta la próxima. Gracias.